la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, en la asignatura de Balance de Masa y Energía, resolveremos un problema de destilación. Problema 4. Se desea separar una mezcla de benceno, tolueno y xileno en 3 corrientes utilizando para ello un tren de separación, formado por 2 columnas de separación que se han diseñado para separar esta mezcla. La mezcla que ha de separarse tiene un flujo de 1000 mol por hora y consiste en 20% de benceno, 30% de tolueno y 50% de xileno. En la primera unidad se obtiene un producto de fondos con 2.5% de benceno, 35% de tolueno y el resto de xileno. Por el domo de esta misma unidad se obtiene benceno y tolueno únicamente. La segunda columna se obtiene en el domo un destilado que contiene 8% de benceno, 72% de tolueno y el resto de xileno. En el fondo de la columna se obtiene solo tolueno y xileno. Determina el balance de materia. Para determinar este balance se apoyará en la herramienta Excel. Una vez que nos encontramos en Excel, se procede a simular nuestro sistema. Para esto podremos utilizar flechas, líneas, formas para representar el esquema de nuestro sistema. Una vez que hemos terminado de simular nuestro sistema, se procede a ingresar los datos para cada corriente. El flujo molar para la corriente 1 tiene un valor de 1000. La fracción mol para el benceno es de 0.2. Para la del tolueno es del 0.3 y la fracción mol para el xileno es del 0.5, el cual se muestra en nuestra tabla. Asimismo se procederá a hacer con el flujo 2, el flujo 3, flujo 4 y flujo 5, dependiendo los datos que nos arroje el problema. Una vez que hemos terminado de simular nuestro sistema y haber ingresado nuestros datos en tablas, se procede a realizar una base de datos. Esta base de datos la crearemos con los respectivos flujos que le correspondan. Para el flujo 1 seleccionamos la celda que contiene ese dato y un enter. Para el flujo 2 de igual manera seleccionamos la celda que lo contiene y así para cada flujo. Ahora, para cada componente, en este caso el benceno, el tolueno y el xileno, se llevará de la siguiente manera. En la celda que corresponde al benceno para el flujo 1 seleccionaremos la celda que contiene ese dato. Asimismo para el tolueno en el flujo 1 y se selecciona la celda. Por último será la del xileno y así en cada flujo. De esta manera nuestra base de datos ha sido creada. Ahora el siguiente paso es resolver nuestro problema. A continuación de haber creado nuestra base de datos, se procede a realizar nuestro balance general y nuestro balance por componente. En este caso se manejará por columna 1 y columna 2. Para la columna 1, el flujo molar 1 es igual al flujo molar 2 más el flujo molar 3. En el balance por componente se realiza para el benceno que el flujo molar 1
por la fracción mol del componente es igual a la fracción mol 2 por la fracción del componente más la fracción 3 por el flujo 3. Asimismo para el tolueno y el xileno, recordando que en el componente que entra y en la corriente que salga se realizará de la misma manera. Para el balance general en la columna 2 se muestra a continuación. El flujo molar 3 es igual al flujo molar 4 más el flujo molar 5. En el balance por componente, para el benceno, es de igual manera como en la columna 1 se realizó, pero ahora con las respectivas fracciones en sus respectivas corrientes. A continuación, se sustituyen los datos que se conocen. En el balance general para la unidad 1 se conoce el flujo molar 1, que es igual a 1000. Y este mismo se sustituye en los balances por componente y respectivamente la fracción mol de cada componente que el problema nos ha indicado. De esta manera, una vez hecha la sustitución en el balance general y en el balance por componente respectivamente, se procede a realizar el cálculo de F3, ya que en la fórmula es la única incógnita. A continuación, en su celda correspondiente, se insertan los datos. F1 por la fracción T1 para el xileno. Todo esto entre la fracción mol para el xileno en la corriente 3. Como se puede observar, este dato 800 ha sido el obtenido y asimismo en nuestra base de datos se ha actualizado. Una vez que hemos tenido el dato de F3, con esta fórmula podemos observar que se puede obtener F2. En este caso es F1 menos F3. Como se puede ver también, el valor obtenido en la base de datos se ha actualizado. Una vez que tenemos el flujo 1, el flujo 2 y el flujo 3, podemos, bajo esta fórmula, calcular la fracción mol para el tolueno en la corriente 2. La fórmula es F1, que multiplica a la fracción mol de 1 por el tolueno, menos el flujo 3, que multiplica la fracción mol en 3 del tolueno, y respectivamente esta operación entre el flujo 2 que con anterioridad obtuvimos. Se puede observar que el valor es 0.1 y asimismo en nuestra base de datos se actualizó. Una vez que tenemos la fracción mol para el tolueno en la corriente 2, se calculará para el benceno por diferencia. Esto quiere decir que será 1 menos la fracción mol del otro componente, enter. Y como podemos observar, la suma siempre debe dar 1 y nuestra base de datos nuevamente se ha actualizado. Ahora, una vez que hemos obtenido todos los valores desconocidos para la columna 1, nuestro siguiente paso es obtener los de la unidad 2. Para esto, esta fórmula analizada en el balance por componente, pero ya en la columna 2, nos vierte que podemos calcular F4. A continuación, se vierten los datos, el cual nos indica es F3, que multiplica a la fracción 3 en benceno. Todo esto es dividido entre la fracción 4 para el benceno. El valor que nos vierte es 250 y nuestra base de datos se ha actualizado. Ahora que ya se conoce el flujo 3 y el flujo 4, bajo el balance general para la unidad 2 nos muestra que F5 es posible conocerla. Para esto le daremos F3 menos
F4 anteriormente conocido y Enter. Esto nos vierte el dato correspondiente y podemos corroborar que es una suma de F5 más F4 nos da F3. Una vez que hemos obtenido el valor de F5, es posible conocer ahora el valor para la fracción mol del tolueno, con lo que nos dice el balance por componente en la unidad 2. Es esta la fórmula. A continuación la ponemos. Nos dice que F3, que multiplica a la fracción 3 del tolueno, menos F4, que multiplica a la fracción 4 de tolueno, esto entre la fracción 5 anteriormente conocida, y el valor es 0.1818, el cual se ha actualizado en nuestra base de datos de igual manera. Asimismo, una vez que hemos conocido la fracción mol en 5 para el tolueno, por el método de diferencia anteriormente utilizado, podemos obtener la fracción mol para el gileno. Esto es 1 menos la fracción anteriormente obtenida. Nos da el valor y nuestra base de datos se ha actualizado. Y así, nuestro problema ha sido resuelto, pues nuestra base de datos se ha completado y hemos podido ver que las incógnitas ahora tienen valor. Lo importante de utilizar esta herramienta es que pueden haber cambios, por ejemplo, en el flujo molar para la corriente 1, que ya no sea 1000 sino 5000, podemos observar cómo los valores de los flujos cambian, así y en nuestras bases de datos. Pero también es importante hacer notar que si cambiamos una concentración, en este caso la del benceno, tendremos que completar la del tolueno y la del gileno, recordando que siempre debe dar la suma de cada uno de los componentes en la corriente 1. Y nuestro cambio ha sido observado en el flujo 2, así como nuestra base de datos. Eso es todo, amigos, y gracias por su atención.